Mi nombre es Juan Esteban Garzón Castillo, pertenezco al Colegio Cosmos, soy del grado 801 y dada la actividad propuesta en la materia de ética, daremos inicio sobre la entrevista de la economía en Venezuela. Bueno, damos inicio con la entrevista. Ella es mi tía Yolanda Garzón Olaya, en el cual es profesional en salud y seguridad en el trabajo. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué crees que la situación económica en Venezuela está así? Bueno, quiero dar gracias por invitarme a participar en esta entrevista. Eh, en mi opinión, considero que le atañen dos factores principales. De manera inicial está la caída del petróleo, por otra parte está la lucha por el poder. Teniendo en cuenta estos dos factores, han desencadenado varias situaciones como la crisis alimentaria. La moneda en este momento vale menos que un centavo del dólar. Por otra parte, la salud es demasiado crítica. Entonces, esta serie o este tipo de factores afectan indudablemente en toda la situación en Venezuela. ¿Influye la situación política en su economía? Indudablemente sí, teniendo en cuenta que esto es una lucha por poder, entonces vemos a Maduro y a su oposición. Las víctimas de Venezuela han sido en su plenitud, pues de la población. Ellos han tenido que emigrar para subsistir y para obtener recursos, cómo sostener a sus familias en Venezuela. Hay muchas personas que se han quedado allí. Lo que vemos en el día a día es que ellos van a otros países pues para poder estar económicamente medianamente estables, pero no resulta siendo de esa manera, teniendo en cuenta que también hay un tema de burocracia por el tema de los papeles y demás. Entonces, la afectación y las víctimas han sido indudablemente por la política. ¿Afecta la economía venezolana en la colombiana? Por supuesto, teniendo en cuenta las víctimas que han tenido que emigrar a otros países, el 80% de la población venezolana han tenido que venir aquí a Colombia. Esto lo que nos representa a nosotros en la parte económica es que muchas personas por su situación deben prestar sus servicios hasta por la mitad o un 75% del salario mínimo en Colombia. Entonces, ya han hecho en muchísimas empresas recorte de personal, los contratos ya no son indefinidos, sino muchos por obra labor, por prestación de servicios o a término fijo, ¿sí? Eh, la situación en Colombia económicamente sí se ve muy afectada por los migrantes aquí de Venezuela, los extranjeros. Ya que hablas de inmigración, ¿crees que la economía lo ha desatado? Por supuesto, las víctimas se han visto en la obligación de buscar en otros países una manera de subsistir, de tener algo de estabilidad económica, de continuar con sus metas y sus proyectos, tanto personales como profesionales. Entonces la economía sí ha desatado de que ellos migren a buscar su nuevo rumbo, una vida más estable, una vida mejor. Y a todos aquellos que se quedaron, ¿cómo crees que es su economía? Realmente crítica. Lo que he podido hablar con algunos venezolanos que se encuentran acá en Colombia es que hay unos que se quedaron del lado de Maduro, pues para poder obtener, apoyando su gobierno para poder obtener económicamente algo, ¿sí? Los otros están allí esperando que las personas que, sus familiares que fueron migrando hacia otros países puedan enviarle alguna ayuda económica, pero realmente es crítica, es devastadora ver sus estados tanto de salud como su condición en la alimentación, los niños, los de la tercera edad, realmente es crítico, pues la economía de los que se quedaron allí en Venezuela. Bueno, ya para concluir, ¿crees que la ayuda a otros países mejoraría la economía en Venezuela? Posiblemente sí, pero mientras exista la lucha por el poder y el mandatario actual, va a ser difícil.
teniendo en cuenta que los apoyos que han sido enviados de otros países a Venezuela, digamos que le ha sido cortada esa brecha, esa entrada para que ellos entren a intervenir, pues va a ser muy complicado. Como hemos visto, Guaidó tiene muy buenas propuestas, pero todo es incierto igual en todos los países. Una cuestión es que yo proponga y otra cosa es que lo ejecute. Entonces, mientras no veamos cómo va la marcha y cómo va avanzando todo, podríamos decir que es incierto. Pero la ayuda de otros países, mientras se corte pues esta brecha, sí va a funcionar. Y esperemos que todo pues se mejore porque igual nos afecta no solamente a Colombia, sino a muchos otros países donde se encuentran estos extranjeros venezolanos que indudablemente requieren el apoyo. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente, responder a mis preguntas y pues sin nada más que decir, terminamos esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. Sebastián Barajas Borda, pertenezco al Colegio Técnico Comercial Cosmos, soy del grado 801. Daremos inicio a la entrevista dada por el profesor Jorman sobre la situación económica en Venezuela. ¿Creerías tú que la situación económica en Venezuela es culpa de Maduro? Bueno, no sería correcto culpar a Maduro o al chavismo completamente. Políticas existencialistas, en vez de un cambio radical, lo que provocan son un mantenimiento del poder en las mismas manos. Esto lo que crea es un bloqueo económico. ¿Por qué crees que Venezuela ha llegado a esta situación económica? Bueno, como todos sabemos, Venezuela tiene la industria petrolera más grande del mundo. Antes de la crisis, el barril de petróleo estaba costando $100, pero después del 2015 tuvo una baja en el precio hasta llegar a menos de $28. Obviamente se vieron afectadas las exportaciones de una manera muy significativa. Damos por terminada la entrevista. Gracias por responder mis preguntas y por estar de invitada en mi entrevista. Gracias a ti por invitarme a tu entrevista.